Bienvenidos a Conversaciones que Transforman. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer cuya historia es una verdadera cátedra de disciplina, de reinvención, de servicio y de propósito. Ella es Milagros Vilches, psicóloga, especialista en talento humano, líder en transformación cultural y equidad de género, consejera del PAD de Piura, de los alumni, presidenta de la comunidad de empleabilidad de APERÚ y parte también fundamental de muchas asociaciones de mujeres relevantes aquí en el país. Su trayectoria abarca sectores como AFP, industria textil, banca. Así que Sí. vamos a deleitarnos con esta entrevista con Mili, y algo que me conmueve profundamente en su historia es cómo cada etapa profesional Ujú, que ella ha tenido la ha llevado a ser la mujer que soy, la que proyecta, lo que das también en las ujú. organizaciones que estás, Mili. Para mí es un gustazo tenerte en Conversaciones que Transforman. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te sientes? Muy bien, realmente agradecida, Ele, por este espacio, porque creo que al margen de entrevistarme hoy, creo que tengo la oportunidad de poder inspirar a otras mujeres Así que de es. repente se están incluyendo y están formándose para poder consolidarse como líderes, como mujeres, ¿no? Como profesionales que no solamente aspiramos tener un logro profesional, sino también construir un país mejor para todos, ¿no? Sí, y aparte, yo hablaba con Mili algo, y es que, Mili, tu forma de ser, esa magia que tienes especial, tu approach, hasta cómo hablas, la verdad siempre has inspirado bastante tranquilidad, seguridad. Te escogen, hablamos siempre, para posiciones de liderazgo, pero es porque encajas perfectamente en poder escuchar a todos, ¿no? Ujú. Y poder ayudarlos desde ese lado más personal, que es el más importante, ¿no, Milita? Sí, yo creo que a lo largo de mi trayectoria, a lo largo de mi formación, tanto personal como profesional, siempre he tenido la oportunidad de estar cerca de las personas. A pesar de que soy hija única y de padres mayores, creo que siempre mis padres me han dado ese soporte para poder estar siempre conectada, ¿no? Y siempre haciendo cosas distintas. Desde pequeña estudié ballet a los 6 años hasta los 21 y ahí conecté muchísimo con el arte, con La no solamente la disciplina. evolución de tu parte derecha, sino también la izquierda, que es tan importante para encontrar el balance. Aunque no creas, sí, como hija única no era tan sociable, era un poco más tímida, más callada, muy observadora de niña. Pero creo que el poder estar en estas artes me ayudaron a ser parte del escenario, ¿no? A estar en diferentes momentos en donde podía ser la protagonista o podía ser parte del equipo, ¿no? Y el andar en disciplina, porque una de las disciplinas más grandes es el ballet clásico, Sí, por ¿no? En supuesto. donde se marca el compás, hay una exigencia tanto de alimenticia, de ejercicios, de poder llevar a entender la música, de poder eh, inspirar a las demás con tu Sí. cuerpo, Y de ¿no? esa sensibilidad, ¿no? Exacto, sí. Y la música clásica siempre te inspira y te relaja y realmente creo que es algo hermoso, ¿no? Cuando estaba embarazada de mi primera hija, siempre le ponía música clásica, ¿no? Porque creo que era la manera de darle también, de transmitirle mi cariño y transmitirle también mi pasión, ¿no? Por es la música, ¿no? Y tuve la suerte también de casarme con un esposo que ama la música. Los Mira. fines de semana es salsero, le encanta la salsa, pero le encanta también la música de la época. Ahora que mi hijo vive en México, le encanta también, pues, le encanta también escuchar a música mexicana, a Luis Miguel, ¿no? A todas estas músicas de hoy que nos inspiran y que de alguna manera también nos hacen estar cerca de él. No, y ahora que nos cuentas esa disciplina, ese trabajo en equipo, ¿no? Hablas algo muy bonito. Yo podía ser la protagonista, pero también parte de un elenco, y luego de repente apoyar por otra parte. Y eso finalmente es la vida, poder Exacto, contribuir y no siempre tener esos roles protagónicos, ¿no, Mili? Mili, exacto. háblanos de tu familia. Sé que tus hijos viven fuera. Ujú. ¿Qué sientes al verlos ahora Mm, crecer y despegar con toda esta formación que les diste?
Realmente creo que cuando tus hijos logran, sientes que también tú lo estás logrando, ¿no? Cada avance, cada reto. Mi hija se fue bastante pequeña a vivir sola en un país donde no tenemos familia, y ella se fue convencida de que iba a poder lograr su propósito de destacar y de no necesitar a nadie más, sino su solvencia profesional, su entereza personal, y lo ha logrado. Ella tiene un poco más de 30 años y ya es directora de una empresa de tecnología en donde compra y vende empresas. Mira, Y realmente ya es hace 7 años, bueno, hace un año, porque está 8 años en Londres, ya es británica también. Entonces, realmente el ver sus logros, su desarrollo, su felicidad dentro de ese país, nos encanta, ¿no? Y además eso no significa que no ame su Perú, que no le no, encante nuestra comida. imagínate, Ahora fin de qué año orgullo. viene y ya sueña con ir a las comidas ricas, a comer un buen ceviche, un buen lomo saltado. ¿A quién no le gusta la comida peruana, no? Imagínate, es delicioso. Ella también, ¿no? Y mi hijo, que está hace 4 años ya en México, también destacadísimo. Ambos estudiaron temas vinculados a los negocios, ¿no? Un administrador, otro economista, y también chico, ¿no? Porque se llevan como un año, y también los dos son directores. Entonces, para nosotros es un gran orgullo porque a nosotros nos ha costado cada paso, cada oportunidad, y a ellos con el empeño. Yo creo que el hecho de ver que también los papás desde pequeños Te han hemos inculcado. trabajado, hemos leído, hemos construido, nos hemos preparado para cada momento, para cada organización, y hemos tenido siempre mucho cuando ellos eran pequeños, largas conversaciones, muy buenas conversaciones en familia. Tuvimos la suerte de trabajar muy cerca todos y siempre aprovechamos los almuerzos para hacer un alto en familia y todos estar conectados. Unos llegaban de la universidad, mi esposo del trabajo, yo también, y teníamos esa mesa rica, esa Esa sobremesa en sobremesa, ¿te donde decías, oye, ¿qué tal? acuerdas? ¿Cómo te ha ido? Sí, Sí, mira, pasó esto, oye, el cliente tal, ¿y qué pasó? Mira, tuvimos eso, oye, está ingresando tal persona, que la conoces tal, ¿no? ¿Y cómo va la empresa? Y nos comentábamos. O si estaban en la universidad, oye, mamá, ¿qué libro puedo leer? Estoy en esta clase. O mi esposo también es economista, igual que mi hijo. Entonces, nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y creo bonito. que, como conversamos alguna vez con mi hijo, me decía, qué rico es que los padres podamos estar conversando, porque a veces no todos tienen ese espacio, ¿no? No todos tienen la suerte de tener a padres profesionales o tener buenas conversaciones, porque a O veces, calidad de tiempo, ¿no, Mili? Calidad de exacto, calidad de tiempo. tiempo, aunque sea un momentito, ¿no? Así A la hora es. del almuerzo, darse ese espacio de conectar, ¿no? A pesar de que habían los celulares y todo, pero era el momento. Y eso, ¿no? Yo creo que esa conectividad hace también que los chicos con el ejemplo superen, ¿no? Porque es igual qué rico es que cuando tienes un equipo de trabajo y luego ves, ¿no? Esta persona que fue tu practicante, esta que fue tu asistente, esto que fue parte de tu equipo, y ahora los ves que te superaron Consolidarse. y que te superaron, ¿no? O Así sea, es, que que superan brillan. al discípulo, y es maravilloso, porque dices, oye, en algún momento tú contribuiste con ese granito de arena Crecimiento. para que esa mujer o ese hombre profesional se forme, y también es algo maravilloso lo que uno siente. Sí, son recompensas que te deja en el corazón, en el alma, pero que no tienen precio y contribuir con el crecimiento de otra persona de manera directa, Exacto. no, es la mayor recompensa que uno puede tener, Milita. Y aparte, los hijos son los reflejos de los padres. Sí, sí, yo creo que sí. Así es, así es. Bueno, creo que supera. Tú Es la también, ¿cómo ves con tu idea, hijita? es la Que también, ¿no? idea. Uy, una También. empoderada total, Sí, riquísima la ya, y está maca. en un momento en donde el mundo pues ha cambiado, se ha transformado.
No, a veces nosotros conversamos y digo, yo vengo de una universidad en donde me esforzaba para adelantar porque eran las épocas del terrorismo. De pronto queríamos ir a clases y habían volado la universidad, no habían clases y no sabías cuándo las iban a A volver retomar. a retomar. Entonces, si tú querías terminar en 6 años, tenías que aprovechar los momentos, obviamente tener buenas notas, buen promedio, para superar y poder cumplir. En mi caso, yo estudié psicología, que la psicología la puedas culminar en 6 años. Si no, era larguísimo. Las carreras se volvían de 10, de 8, Eternas, sí, porque, eran bien y a veces difíciles. abandonaban porque el miedo, ¿no? La incertidumbre de lo que pueda pasar, Exacto, una ¿no? bomba que pueda aparecer de pronto, tantas Claro, cosas que hemos pasado, Milita. Ahora nos hablas de la universidad, pero tú primero querías ser pediatra, así. que es una vocación súper noble. ¿Y cómo llega la psicología clínica a tu vida? Cuéntanos. Bueno, eh, justo pensando también, porque mis padres, cuando yo empecé a prepararme para la universidad, ¿no? Porque para ser médico tienes que prepararte no solamente en la parte de matemáticas, sino también en ciencias y ser muy buena en todo ello para poder tener un espacio y sobre todo una universidad nacional. Yo ingresé a la Universidad Villarreal a estudiar medicina. Sin embargo, tuve una profesora que antes de haber seguido medicina, estudió psicología para poder solventarse su carrera. Porque si bien es cierto, la carrera de medicina más o menos son como 7 años, la especialidad son 3 años más y depende de dónde haces la especialidad, pueden llegar a ser 12 años, Sí, en es muy donde todavía no comprometido. puedes generar o la generación es mínima. Entonces yo veía a mis padres que ya eran jubilados cuando yo entré a la universidad. Yo decía, mis viejitos no me van a poder solventar, entonces de repente ni voy a terminar la carrera. Entonces dije, esto es la voz. Convencí a mi mamá para cambiarme de carrera y la convencí también para entrar al banco, ¿no? Porque yo inicialmente no iba a estudiar ni a trabajar, mejor dicho, en el banco, pero también, ¿no? Me ayudó en poder conocer a las personas correctas para poder presentarme al Interbank y poder ingresar, ¿no? Entonces ahí es donde empezó todo, ¿no? Ahí es tu primera casa. Mi primera casa, en la Villarreal, estudié psicología, que parecía, ¿no? Súper sencillo, pero no, porque llevamos mate 1, mate 2, estadística 1, 2 y 3, o sea, al final no es tan sencillo como, como pareciera, ¿no? Además, también encontré una posibilidad hermosa de poder conocer a través de la ciencia a las personas, el poder ayudarlas, el poder entender por qué las personas se comportan de tal manera, entender que somos el resultado de experiencias consolidadas a lo largo del tiempo y a veces decimos, oh, esa persona, ¿por qué es de esta manera? La veo y me rechaza y tenemos que entender el por qué es así. O a Cada persona veces. tiene una historia, Mili, ¿no? Exacto, y cada persona tiene como una cadencia, ¿no? Hay personas que aprenden muy rápido, hay personas que todo el tiempo están apuradas, hay personas que se toman su tiempo, aprenden escuchando, aprenden viendo, es diferente, ¿no? Entonces tenemos que entender cuál es la línea de cada ser humano, porque volviendo a decir, cada persona es producto de sus experiencias, Cada ¿no? persona es un mundo, cada persona es una historia, cada persona es un ser especial, ¿no? Único, es único, Único, no hay irreemplazable en otra el L, no hay mundo. otra Mila, Exacto. solamente somos únicos e irreemplazables y creo que ese es un don que tenemos, ¿no? Y que, eh, Hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo y también hay que pensar siempre en cómo podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. todos los días. Exactamente, ¿no? Obviamente somos seres humanos, nos equivocamos, pero creo que si todos aspiramos a ser una mejor versión de uno mismo, creo que podemos lograr ese perfeccionamiento desde lo más profundo que es el uno mismo, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en entregar, En en hacer, hacer, pero pero no en tenemos el que ser. mirarnos primero a nosotros mismos, ¿no? Para saber cómo estamos, cómo nos queremos, cómo está nuestra autoestima. Para reconocernos, Exacto, hasta para aceptarnos también muchas veces. exactamente, sí.
Y además que a veces vienen circunstancias complejas, ¿no? De frustraciones que normalmente tú que estás en ventas, a veces es bien frustrante Súper. que te prepares, que trabajes un proyecto, que estés 6, 8 meses metida y que de pronto te digan, no No. te la sacaste, es como decir, wow, ¿no? ¿Qué pasó? Y muchos, ¿no? Son 10 proyectos y de los 10 Exacto. sale a veces uno O no sale o ninguno. no sale ninguno y tener esa Entonces, capacidad de de siempre ser reinventarte y exacto. decir, wow, no, pero van a salir y por qué me quedé y generar el aprendizaje de lo que pasó. Es fuerte, ¿no? Mili, me encanta lo que nos dices y ahí te voy a hacer una pregunta porque vamos a aprovechar hoy día a Mili, que la tenemos, que es una experta, como ven, en recurso humano. ¿Qué tan importante es la inteligencia emocional? Has tocado un punto bien, yo creo, clave en el desarrollo de los líderes. Y hoy, con tanta tecnología, con ese miedo que muchos profesionales tienen a la IA, a toda la transformación que estamos viviendo, porque no solamente estamos viviendo una transformación de trabajo, sino estamos viviendo una transformación cultural y una transformación de forma de pensar, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, las mal llamadas soft skills, para mí son las power skills, Por ¿no? supuesto. Es tan importante tener un control emocional, saber cómo, en qué momento soltar, en qué momento, digamos, apretar el acelerador y encontrar ese balance, ¿no? También es importante el reconocer cuando estás sobrecargada y decir, oye, hoy día no, me voy a dar mi espacio, me voy a dar una vuelta, voy a respirar hondo, voy a solo salir a caminar, voy a ir a la naturaleza, ¿no? A reconectarme. Contemplar el mar, ¿no? Cada uno tiene una manera diferente de reconectar, ¿no? Y creo que es importante también descubrirla para encontrar ese balance, ¿no? No hay balance perfecto. No. Hay personas que su balance lo pueden lograr en una semana fuera. Hay personas que solamente le falta 10 minutos para poder, ¿no? Reconectar y conectar y poder hacer un alto, respirar y soltar lo que les está pesando. Sí. Entonces hay que encontrar siempre, algunos harán yoga, otros respirarán, otros harán pilates, otros correrán, otros solamente tener una conversación con alguien que de repente Las te, inspire, las te motive, inspire, te les dé, motive, exacto, les ¿no? dé O de tranquilidad. repente a veces con papá o mamá o con tu hija o con tu hijo y ya, estás reconectada, ¿no? Es bien importante también saber cuando no puedes, ¿no? En esta semana conversábamos con mi equipo de trabajo con Ackerman, que a veces los niveles de frustración son tan fuertes que es importante levantar la mano para poder decir, oye, estoy en este momento, no me vuelvo a conectar, ayuda, ¿no? Ujú. Y a veces nosotros no pedimos ayuda y es tan importante pedirla porque también me ha pasado, ¿ah? Que a veces la autoestima está tan alta que a veces el pedir ayuda, decir, oye, no, soy más o menos, no. Tú tienes que reconocer también cuando necesitas ayuda del otro y cuando tú puedes dar ayuda al otro también, ¿no? Entonces, de tal manera que creo que esa práctica también es buena. Sí. Y el que cuando estás en equipo, el también reconocer a tu equipo, ¿no? Oye, esta persona es súper activa, ¿qué pasa? No la escucho, no es igual, ¿qué sucede? ¿No? Esa empatía también que tenemos que tener de reconocer, igual como nos reconocemos en la familia, ¿no? Oye, estás bien, te pasa algo, y de repente llegamos a la casa para que no se den cuenta que nos pasa, porque a veces Claro, no decimos nada para no no decimos para no preocupar. preocupar y a veces nos lo guardamos y eso no Y es eso una nos va buena receta, ¿no? No cargando, es una ¿no? buena Y receta. somos seres humanos, vulnerables, ¿no? Que no siempre vamos a estar bien o vamos a estar al Exacto. 100% o, Mili, no sé, tenemos muchos roles y no en todos los roles vamos a ser la 100, la mejor, ¿no? Hay que también tomarnos nuestros espacios, hay que cuidarnos. Ahora el estrés, el Mm, tema de la vida compleja, ¿no? exacto. Viene el cortisol, que sabemos que es muy, muy tóxico, por eso me encanta escucharte para que todos los que nos están viendo sepan que cuando levantar la mano y decir,
necesito apoyo, necesito ayuda, ¿no? Exacto. Y a veces dicen, no, no vamos al psicólogo. Sí, de repente, ¿no? Todavía hay personas que dicen, que piensan que ir al psicólogo es cuando ya lo necesitas, pero de manera real, ¿no? En Europa, por ejemplo, hay bastante práctica, los ejecutivos o los que ya tienen roles de liderazgo, porque creo que el rol de liderazgo de por sí tiene su componente de estrés, Por ¿no? Porque hay supuesto. mucha responsabilidad Compromiso. atrás, ¿no? Porque es cómo haces, cómo puedes tener la capacidad o desarrollar la capacidad para sacar lo mejor de cada uno de tu equipo. Entonces, no depende solamente de ti, porque si fuera solamente de ti, esa variable está 100% contigo. Pero estamos hablando de variables que no controlas al 100%. ¿No? Entonces, ¿cómo haces esa orquestación para que nunca desafinen y se logren los resultados? Y que tengas esos equipos de alto desempeño, pero sobre todo lo que hablábamos, dejarle ese valor a la persona para sacar lo mejor de sí. Ese es el Exacto, compromiso del y líder, que no pierde su identidad, ¿no? Porque su el esencia. micromanagement ya no es, ¿no? Hay que dejar libertad, pero hay que estar conectando también para saber si las cosas están bien, ¿no? Para que las cosas sucedan, pero de la manera como se tienen planificadas. O de repente encuentras algún otro camino que no lo tenías en el plan, pero es bueno, ¿no? Y hay que escuchar qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Es ser abierto también a lo que va a venir, porque como hay tanto manejo de incertidumbre, que de Vivimos en un repente, país, ¿no? En una coyuntura donde exactamente, siempre tenemos, nunca nos aburrimos, ¿no? Altos y así, bajos, ¿no? sí, sí, sí. Y este año converso con varias personas y hemos sentido que el año nos empezó enero y estamos diciembre a puertas de terminar el año y ha sido intenso, ¿no? Ha sido Desafiante. desafiante, ha venido muy rápido, no nos hemos dado cuenta que pasaron los meses y ya estamos a puertas del 2026, ¿no? Con un año sumamente retador el que viene y creo yo de consolidación de todo lo que hemos hecho este 2025. Mili, escuchándote, te voy a hacer una pregunta eh, que sé que en algún momento fue un desafío, algo difícil que te pasó. Eh, Saliste embarazada y Ujú, justo venía ese cargo importante ujú, para asumir y por esta situación no se dio. ujú. ¿Qué te dejó a ti como Mili? Me dejó un sinsabor, ¿no? Porque cuando María Gracia tenía 8 meses, yo salí embarazada, pero una semana antes de darme cuenta que estaba embarazada, mi jefe me llama a darme un nuevo rol, el rol que tanto había esperado y por el cual había trabajado bastante. Entonces estaba sumamente emocionada con este nuevo rol de liderazgo y porque sabía que era el previo para que yo sea parte de los equipos de recursos humanos, porque yo no nací en recursos humanos, sino en organización y métodos. Entonces, una semana después de la conversación con mi jefe, me dan la noticia de que estaba embarazada. No me había dado cuenta, María Gracia tenía 8 meses, y yo ya estaba embarazada de José Ignacio. Entonces decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Me han dado el rol, me quedo callada o le digo a mi jefe. Tal cual, no Yo tiene creo nada de que malo. exactamente, yo dije, no, Estás acá hay que ser casada. transparente Exacto. porque no puedo ocultar algo tan Estamos hermoso y bonito tan en tu bonito que vida. es tener Un un segundo bebé. hijo. Y le digo, ¿no? En una conversación, eh, y bueno, me dijo que lamentablemente en este nuevo rol, si yo voy a estar embarazada, voy a tener muchos viajes y no ve oportuno arriesgarme en esos temas. Y bueno, para mí un baldazo de Agua agua, fría. ¿no? Y dije, wow, ¿no? Bueno, lo asumí y desde ahí empecé a ver que habían estas brechas, esas diferencias, y empecé también a observar cuando ya luego pasé a recursos humanos y quería cambiarme antes digamos, del banco, empecé a postular
para ver cómo estaba el tema. En el mercado. En el mercado me preguntaban, ¿no? Casada, tienes 2 hijos y piensas tener el tercero. Y yo decía, ¿cómo? Me Con la justas preguntaban ahorita eso. puedo con los 2 que están chiquitos. Sí, y yo decía, pero ¿por qué me hacen estas preguntas que no deberían de ser? Desatinadas totales. Pero preguntaban, ¿no? Y a veces también las personas, si estaban embarazadas, no las contratábamos, porque eso también pasaba en general, en las organizaciones. Y yo decía, pero ¿por qué la diferencia? ¿No? Y ahí es en donde empiezo a poder también, desde el rol que tenía, ayudar a las mujeres a tener voz, ¿no? A que realmente siempre en los equipos sean equitativos. Todavía pasó mucho tiempo después para tener estos equipos ya de mujeres, el tema de trabajar sobre la brecha, ¿no? La Entender. sororidad, Exactamente, entender, ¿no? ¿no? Que Entender. nosotros también tenemos una esencia, la feminidad, ¿no? El Exacto. tema de ser mamá. Claro. La maternidad no es nada malo. Exacto. Al contrario. Nunca dejé de trabajar durante todo el embarazo. Tuve buenos embarazos. Yo dejaba de trabajar para dar a luz en ambos casos, que fue maravilloso porque tuve embarazos muy buenos y bien productivos, ¿no? Entonces, pero no todos lo llevamos de la misma manera. Pero como tú dices, el embarazo no es una enfermedad, es algo Para nada. natural, ¿no? Y algo que te motiva y que te le da inspira. un sentido a tu vida de manera Exacto. especial. Exacto, y creo que las personas que decidimos tener hijos tienen un propósito, ¿no? Formamos seres que van a venir a hacer luz y a poder también transformar y construir un mundo distinto, ¿no? Para todos. Y además el hecho de ser mujer, mamá y el poder siempre llevar nuestra feminidad Con no orgullo. significa, claro, no significa que somos mejores o peores que los hombres, somos complementarios. Y que vamos a dejar de hacer cosas. Exacto. Porque no podamos, al contrario. Y somos diferentes, ¿no? Porque la mujer es diferente del hombre y no queremos ser hombres, ni tampoco queremos que los hombres, la otra vez escuchaba de que hoy los hombres tienen que tener más características femeninas por la empatía, la intuición, que tienen que aprender a desarrollar. Y decía, wow, ¿qué estoy escuchando? ¿No? Es como decir, oye, la mujer tiene que ser más aprender tosca, más o hablar ruda, más fuerte. ¿no? Más fuerte. Y yo, no, cada uno tiene características hermosas de su género y nos complementamos. Ni uno es más, ni uno es menos. Sin embargo, hoy todavía en el tema salarial la mujer siempre tiene una brecha hacia abajo. Y a veces las posiciones que son bastante masculinas, difícilmente a veces llegan a las mujeres, ¿no? Entonces, porque de repente en ese momento sí no hay talento propicio, pero ahí estamos, ¿no? Porque hoy cada vez más los sectores masculinos están abriendo camino a que se puedan volver femeninos y depende de las organizaciones. Y depende también de nosotras, Exacto. ¿no? Es decir, yo siempre digo, yo estoy, como sabes, milita en una industria como la automotriz. Bien masculina. Súper masculina, yo súper femenina, nunca Sí. lo voy a dejar de hacer. A mí me encanta mostrar mi Exacto. feminidad porque es mi esencia, soy Exacto. yo, dejaría de ser yo. Sin embargo, hay que abrirse paso mostrando de que uno tiene talento, que uno no tiene el puesto para llenar una cuota, sino que en la cancha demostramos realmente lo que somos capaces de hacer, todo el tema técnico. Claro. Lo podemos aprender y no porque hablamos más tosco, porque nos vestimos, no sé, de repente más masculinas, vamos a tener más respeto. No, todo está Exacto. aquí. Exacto. Y creo que es bien importante que en los equipos ejecutivos siempre, por lo menos haya una mujer, ¿no? Me tocó estar en los equipos ejecutivos donde era la única mujer, ¿no? Porque era la de recursos humanos y siempre como que, siempre en recursos humanos siempre hay más mujeres, ¿no? Pero es importante también, ¿no? El tener esa visibilidad y el que podamos ser parte del equipo de la estrategia y no solamente antes era la planilla, ¿no? Pero ahora ya realmente el estar en recursos humanos es estar en
la estrategia del negocio, En la en entender la cultura, cultura, en la transformación, en lo más importante que tienen las organizaciones y es trabajar con el talento, las ¿no? personas, Las que es el activo más personas. importante que Claro, hace la diferencia, ¿no? claro, y hoy estamos hablando de cómo generas en las organizaciones el bienestar consciente, ¿no? El que realmente las personas no solamente se sientan satisfechas, sino se sientan felices, contentas y estén equilibradas emocionalmente, ¿no? Sientan que el trabajo le genere estrés, que le genere un espacio en donde no se sientan en confianza, no puedan ser ellos mismos, ¿no? Entonces creo que estamos en este cambio totalmente diferente a lo que cuando empecé a trabajar probablemente. Y eso me da mucha alegría porque vemos un mundo bastante más empático, organizaciones bastante más con las orejas Preocupadas, ¿no? grandes, Con ¿no? De preocupa, escucha, así es. preocupadas. Y ya ahora estamos hablando también de la dosificación y la diferenciación, porque lo que de repente es un beneficio para ti, de repente para la otra persona no lo es. Entonces, esos beneficios personalizados hacen que las personas puedan sentirse conectadas con la organización, ese engagement que pueden tener, ¿no? Y que la gente dé al máximo, ¿no? Más del 100% de la cuota, ¿no? El poder dar esa mía extra es cuando tú te sientes decir, este es mi hogar. Te sientes comprometido con la organización donde estás Ex- de manera real y genuina, no por un salario muchas veces, sino hasta por tu jefe, por el líder exacto. que tienes, por el que te motiva, quien es un ejemplo constante en tu día a día. Milita, te voy a hacer una pregunta. Me encanta. ¿Qué quieres dejar como legado en este rol que tienes de empoderar, ayudar, porque estás en muchísimas organizaciones, no las voy a nombrar porque son muchísimas, pero ¿qué quieres dejar como legado? ¿Qué quiere dejar Mili Vilches? Eh, el legado para mí es el que puedas siempre dar es dar, ¿no? Creo que si hay algo que me ha caracterizado a lo largo de toda mi trayectoria y hasta hoy, es que siempre trato de apoyar a las personas que me rodean. Llámese emocionalmente, llámese con algo profesional. Creo que eso es lo más bonito, ¿no? El poder dar tu tiempo, el poder tener una buena conversación, el poder organizar algo porque de repente no hay nadie que lo quiera organizar, el poder dar algo que de repente va a sumar a algo lindo, ¿no? Así sea con algo pequeño o algo grande, pero ser parte de un componente creo que ayuda muchísimo. Y en mi búsqueda de mi propósito, a lo largo de mi camino, hoy trabajo en dos vertebrales. Una es la empleabilidad. Eh, Trato de que mi trabajo esté vinculado a construir un país más empleable, en donde los líderes podamos dar espacios y en donde los profesionales podamos también dar lo mejor, ¿no? Para construir un país más sólido, un país donde realmente sea más humano y equitativo. Y por otro lado, trabajo también para poder construir un mundo más seguro para las mujeres, construyendo, contribuyendo a cerrar la brecha de género, inspirando a las mujeres jóvenes a poder dejar un legado y sobre todo inspirar para que se puedan atrever a ser ellas mismas sin perder su esencia femenina, ¿no? Qué Creo lindo. que esas son dos Dos ejes inspiraciones. principales, ¿no? Que Sí. te motivan. Me encanta, Mili. Me encanta haber tenido en este episodio en conversaciones que transforman, como te has dado cuenta, la idea del podcast es tener referentes como tú que nos puedan contar su historia, sus desafíos, sus retos, que nos inspiren, pero que también nos ayuden con estos tips que nos has dado muchísimos de inteligencia emocional, de liderazgo, de empatía, ¿no? De estar siempre cerca a nuestro equipo, escucharlo, ver cómo con todas sus habilidades podemos sacar esa mejor versión de cada uno y tener un liderazgo transformador, que es un compromiso riquísimo que tenemos todos los líderes. Te voy a pedir algunas palabras ya de cierre en este episodio que nos puedas dar, Milita, cómo te has sentido,
¿O Bueno, qué me he le crees? sentido entre amigas. Sí. Ele, yo te quiero bastante, te admiro también, porque creo que estás logrando muchas cosas y creo que la principal es eso, ¿no? La inspiración que puedes tener con los diferentes canales que utilizas, ¿no? Porque creo que podemos inspirar desde una simple conversación, en un one-to-one con una mujer, con un hombre, pero también si queremos impactar más, podemos darnos el trabajo de tener estos espacios para poder generar un impacto mayor en cada corazón. Entonces creo que eso me encanta de ti, y te Gracias. deseo que sigas creciendo profesionalmente, personalmente, porque creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? ¿Y qué les diría a todos? Que no pierdan su esencia, ¿no? Que si son hombres, que siempre sigan ese rol inspirador también, ¿no? Porque ese es el complemento. Y que si son líderes mujeres, el que siempre apoyen a otra mujer, ¿no? Creo que he tenido la suerte de tener lindos jefes, jefes formadores, jefes que hoy muchos son mis amigos y que siempre aprendo algo de ellos. Qué Entonces bonito. siempre creo que esa es la puerta, ¿no? Y el poder, así como has tenido lindos jefes, también lindos maestros. Y hasta ahora, ¿no? Y agradecerlo, Y ¿no? agradecer, sí, agradecer siempre todos los días, el agradecer que estás vivo, que tienes un día más para poder seguir construyendo, y el poder siempre saber que puedes dar es dar, ¿no? Y que Siempre esa dar mejor. capacidad de dar. Sí, y ser mejor cada día, tener una mejor versión de ti y que si le Sí, puedes dar la mano a otro, hacerlo, porque exactamente, la vida se multiplica con más bendiciones, exacto, ¿no? sí. Y que podamos siempre ser la mejor versión de nosotros mismos. Y ser agentes de cambio. Ah, sí, sin duda, ¿no? Por eso Sin estamos duda. aquí en el podcast Sí, conversando, saliendo de nuestra zona de confort, sí, ¿no? Pero dejando semillitas bonitas. Gracias, sí, Milita, por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos ven sí. también. Gracias. Síganos también en todas mis plataformas. Suscríbanse al canal. Como saben, en Conversaciones que Transforman, la idea es dejarles siempre mensajes inspiradores, mensajes que los pueda ayudar a seguir creciendo desde el lado profesional, pero sobre todo ese lado humano que nos caracteriza. Un abrazo y chao, Milita. Nos vemos pronto. Nos Gracias, despedimos de Ele. todo. Chao, Chao. gracias. Desde Conversaciones que Transforman, agradecemos profundamente a Works, el espacio donde estas conversaciones encuentran luz y propósito. A Avon, por acompañarnos con la belleza que inspira seguridad. Y a Divina Esencia, por vestir a Elena cada episodio con esencia, color y autenticidad. Gracias por ser parte de este proyecto creado desde el corazón.